Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este video de nuestra asignatura de Historia del siglo XIX. El tema es Estructuras sociales económicas del Porfiriato y crisis del sistema. En el aprendizaje esperado reconocerás las estructuras sociales y económicas del Porfiriato, Hacienda, comercio interno y los inicios de la modernización. Vamos a contextualizarnos en el Porfiriato. El Porfiriato o porfirismo fue un periodo de la historia de México que abarca de los años 1876 a 1911, en donde gobernó el presidente Porfirio Díaz Mori. Durante este periodo se observaron o se observarán aspectos positivos y también aspectos negativos para el desarrollo de nuestro país y los principios de la modernización. Es por eso que vamos a iniciar analizando varios subtemas y entre ellos el primero que vamos a ver es el pensamiento filosófico del positivismo. Primeramente, vamos a mencionar que el positivismo surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y su nombre proviene del propósito de utilizar para la investigación filosófica los métodos y los resultados de la ciencia positiva. Al surgir en Francia se difunde por toda Europa y se convierte en la forma preferida de pensar de filósofos, historiadores, científicos, literatos, entre otros personajes. Entonces, este positivismo, como ya lo vimos, su propósito es utilizar para la investigación filosófica los métodos y resultados de la ciencia positiva. Durante estos años de fiebre positivista, los políticos formados en estas ideas, al igual que los científicos, que bueno, los científicos eran los que acompañaban al presidente Porfirio Díaz, trataban de poner orden y lograr entonces la libertad. Para ello defendían con tal ahínco la metodología que el pueblo les propinó el mote del Partido de los Científicos. Porfirio Díaz tomó el poder político y la burguesía el económico. Bueno, entonces, como ya habíamos comentado, estos científicos estaban bastante ilustrados con estas ideas heredadas de Alemania y de Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. Eh, bueno, estas doctrinas positivistas se fueron aplicando y en México, bueno, estas ideas pues no son ajenas hasta el día de hoy y se basaban también en lo que para ellos significaba el progreso del país. Según Gabino Barreda, que fue el filósofo que introdujo este positivismo, para él llegó a significar tanto para México que incluso en los tres colores de la bandera se podían percibir los tres principales o principios del tema de Augusto Comte, que bueno, Augusto Comte fue un filósofo alemán que él fue el fundador de la filosofía positivista, posteriormente trasciende a Francia y de Francia ya se llega directamente a México con estas ideas que se adoptaron. Recordemos que Porfirio Díaz amaba la cultura francesa, amaba todo lo extranjero, ya que para él significaba la idea del orden y del progreso de entrar en México al capitalismo económico mundial. Entonces, por eso Porfirio Díaz instruía a estas personas que lo acompañaban en las diferentes secretarías de Estado o de despacho para que pudieran adoptar o introducir estas filosofías. Entonces, Gabino Barreda fue el encargado de introducir esta idea positivista y bueno, como estaba comentando, se logra percibir en los tres colores de la bandera estos principios de esta filosofía con la variante de la libertad, el orden y el progreso. Y también se veía reflejado este tema en la frase que marcó el proceder del porfiriato, que significaba orden y progreso. Este era el lema del porfiriato y bueno, sabemos que bajo este principio Porfirio Díaz impuso el orden y el progreso, incluso con el uso de la violencia. Vamos a mencionar algunos hombres que tuvieron la influencia en la aplicación de la ideología positivista, la mayoría de los cuales, bueno, son los que forman el grupo de los científicos y entre ellos, como ya comentamos, estaba Gabino Barreda, José Vasconcelos, que fungió como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, José Ives Limantur, que fungió como secretario de Hacienda, y bueno, esos fueron, digamos, los principales representantes
de la filosofía positivista y que también eran parte del grupo de los científicos. Recordemos que el positivismo, sin embargo, ya había dado sus primeros pasos antes del porfiriato, ya que en la época de Benito Juárez, recordemos que termina su gobierno en 1872, a su muerte en julio de 1872, y Porfirio Díaz entra hasta 1876. Entonces, si retrocedemos, esta filosofía positivista ya se estaba aplicando en México y los que le daban mayor impulso era el grupo liberal. Recordemos que Benito Juárez eh, pertenecía y había fundado el grupo de los liberales. Y bueno, esto se ve principalmente reflejado con lo que fueron las leyes de reforma, en donde se separaba completamente la iglesia del Estado, y estas leyes de reforma se dieron de 1858 a 1859, las conocemos como la ley Lerdo, la ley Ocampo y la ley Juárez. Entonces, por eso les comentaba que la filosofía positivista ya se observaba en México mucho antes de el porfiriato. Sin embargo, se le da un impulso con mayores dimensiones, se le hace ser como más importante durante el periodo de Porfirio Díaz. Bueno, también en lo que corresponde, lo estaba comentando, el grupo de los científicos, ya había comentado que estaba Gavino Barreda, José Vasconcelos, que fungió como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, José Ives Limantur, que era secretario de Hacienda durante el porfirismo. También tenemos a Rosendo Pineda, Joaquín Casasus, Francisco Bulnes, Pablo y Miguel Macedo, entre otros. Vamos a lo que fue el desarrollo del capitalismo en la época porfirista, y bueno, nosotros sabemos que durante esa época se dio impulso a la inversión económica extranjera. Ya sabemos que, bueno, hubo varias empresas que invirtieron en México, entre ellas la empresa ferrocarrilera, también la empresa de los hilados y tejidos. Tenemos también la explotación de minas, que bueno, esta apertura le dio mayor inversión a los Estados Unidos de Norteamérica, a los ingleses y a los franceses. Entonces, bueno, la idea de Porfirio Díaz de entrar y competir en el capitalismo realmente solamente obedeció a los intereses extranjeros, ya que ellos vieron la posibilidad de poder invertir en México. Sabemos que también estuvieron exentos del pago de impuestos, a pesar de que eran compañías extranjeras muy poderosas que se estaban enriqueciendo de la inversión en México. Se les exentaba del pago de impuestos. Se prefería, en el caso del ferrocarril, por ejemplo, se prefería pagar mano de obra barata a los técnicos mexicanos. En cambio, a los técnicos norteamericanos se les pagaba muchísimo más. Y además, Porfirio Díaz pagaba, él por su parte, pagaba con más valor lo que era el tendido de las vías, los pagaba por metro, en donde los terrenos estaban algo accidentados o estaban durante o dentro de lo que eran laderas o pendientes. Él lo pagaba más, es decir, que Porfirio Díaz, con tal de que México se viera modernizado, él mismo estaba invirtiendo para que estos capitalistas extranjeros pudieran seguir explotando los recursos. Recordemos que también se dio impulso a la explotación del petróleo mexicano. Es por eso que estas empresas se hicieron bastante poderosas bajo el amparo de Porfirio Díaz. Y bueno, recordemos que todo esto nos llevó precisamente al descontento de la población y nos lleva hasta 1938 a la expropiación de las empresas petroleras durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Bueno, entonces esto fue como que el antecedente, y bueno, sabemos que se llevó a cabo la expropiación petrolera en 1938, pero bueno, estas empresas se volvieron poderosas durante la época porfirista y obviamente que les convenía mucho, no querían salirse. Y bueno, fue hasta que Lázaro Cárdenas los logra expulsar del país. Recordemos que las empresas que en ese momento estaban controlando el petróleo, pues eran solamente 2 o 3 empresas norteamericanas que lo controlaban. Y bueno, se logró con la expropiación del petróleo, se logra indemnizar
durante casi 10 años fue el plazo, pero se logra indemnizar a estas compañías petroleras para que no tuvieran ya ninguna injerencia en la explotación del hidrocarburo, que ustedes saben que corresponde única y originariamente a nuestra nación mexicana. Y bueno, lo que corresponde a las clases sociales, a la reestructuración de las clases sociales durante el porfirismo, bueno, Porfirio Díaz, con la apertura de las inversiones, con el afrancesamiento de la cultura, sí es cierto que se dio impulso y se dio la inversión extranjera, como se los comentaba. Sin embargo, se agudizó el problema de la pobreza, ya que había pocos ricos y muchísimos pobres. Había pobreza de manera exagerada durante la época porfirista. Y bueno, en las clases sociales, lo que podemos observar con mayor medida, en primer lugar, tenemos a la burguesía extranjera, como ya lo había comentado, por esta inversión que se hizo. Teníamos primeramente a la burguesía extranjera, que era fundamentalmente norteamericana y europea, como ya se los había comentado, principalmente con los franceses. Posteriormente tenemos una incipiente burguesía nacional. Esta estaba repartida por actividades económico-políticas en lo que era la burguesía aliada al capital extranjero y en gran parte la casta dirigente política como los científicos. También había dentro de ese rango o de esa categoría una burguesía terrateniente, una burguesía industrial y comerciante. Y estas dos últimas eran importantes, y en estos grupos había desde los criollos hasta los mestizos, como el mismo general Porfirio Díaz. Y bueno, recordemos que estas castas se originaron durante la colonia, donde también ya había una estratificación social, y bueno, ya estos criollos y estos mestizos habían alcanzado ya otra jerarquía. Por eso es que en la época porfirista ya estaban dentro del grupo de los terratenientes. También existían los sectores medios, una pequeña burguesía y profesionistas o intelectuales, empleados, pequeños comerciantes y propietarios, artesanos, miembros del ejército y el clero. Estos eran los sectores medios. También había en otro rango propietarios rurales urbanos, y se sumaron los trabajadores de las fábricas, los mineros, los ferrocarrileros, los portuarios y los petroleros. Y para 1910 eran casi 860,000 obreros, y esta era una nueva clase que había nacido casi durante el porfirismo, ya que si bien empezaba a manifestarse desde mediados del siglo pasado, en buena parte provenía de los campesinos despojados de sus tierras y de los artesanos arruinados por la competencia con las fábricas. Entonces, estos ocupaban otra clase social que ya era de las últimas esferas de la clase social. Y por último, o en penúltimo lugar, existían los indígenas, los campesinos, indígenas campesinos, también propietarios de tierras comunales o pequeños propietarios. Estaban en la penúltima escala. Y en la última escala o en la última esfera se encontraba lo que era el lumpen proletariado, que no era otra cosa que un grupo social que vivía marginado. Entre ellos estaban los mendigos, los indigentes, las personas que no tenían un hogar. Ellos eran la última clase social, conocida como lumpen proletariado. Y bueno, esto es de manera resumida lo que constituyó estos aspectos que ustedes deben de identificar: el pensamiento filosófico del positivismo, lo que fue el desarrollo del capitalismo, el grupo de los científicos, que también ya se los mencioné, y las clases sociales o la reestructuración de las clases sociales durante el porfirismo. Eso es todo por este tema. Espero que le hayas entendido a este tema. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dale like y compártelo con tus amigos en tus redes sociales, y nos vemos hasta una próxima lección.